Muy buenas tardes, queridos compañeros y tutor. Yo les voy a hablar del capítulo 6, que es el contacto del español con el inglés en los Estados Unidos. El español tuvo contacto con los Estados Unidos a principios de la década del siglo XVI, con 6 autores o personajes que lo trajeron, pero ellos llegaron a diferentes lugares. Por ejemplo, en la costa de Florida ingresó gracias a Juan Ponce de León, en Texas a Alvar Núñez Cabeza, por el sureste de los Estados Unidos con Hernando de Soto, en California con Juan Rodríguez, y lo que es Nuevo México fue con Francisco Vázquez y Hernando de Alarcón. Aquí el texto nos habla de los primeros o uno de los 3 países hispanos parlantes que llegaron a los Estados Unidos, que fueron los mexicanos, los cubanos y los puertorriqueños. Estos países dejaron una gran huella en cada uno de estos estados, o en el país como tal de los Estados Unidos, en donde sembraron nuestro idioma y a pesar de los años se ha mantenido. Datos interesantes que encontré fue que Puerto Rico, a pesar de su, o sea, como de tratar de que el inglés fuera su idioma o su lengua, nunca han podido y siempre se ha mantenido el español como su idioma nativo. Otro dato interesante fue que ¿por qué emigraron los países? Emigraban mucho por los acontecimientos que estaban afectando la economía, afectaban la estabilidad de protección, de la estabilidad de contribuir o de formar una familia en ese país, pero que gracias a aquellas personas que emigraron a los Estados Unidos, el español se ha hecho un representante, junto con el inglés. Considero que tanto el inglés como el español son uno de los principales idiomas. Para este tiempo era muy importante el español. ¿En qué áreas? En el comercio, en las universidades. ¿Por qué? Porque los ingleses hacían muchos tratos con los españoles, entonces requerían de aquellas personas que hablaban español, pero ellos no dejaron de que ellos solo se quedaran con su español, sino que vieron la necesidad de enseñarles el idioma de ellos. Sí, considero que ha afectado ciertas cosas. ¿Por qué? Porque lo que leía decía que, bueno, un niño de 5 años que, digamos, de procedencia mexicana llega de 5 años a los Estados Unidos, para él va a ser más fácil aprender el inglés, dominarlo y dejar su español, que es su lengua nativa, a un lado. O sea, no le va a ver la importancia de mantenerla, sino más bien va a ver la necesidad del inglés porque es su lengua de supervivencia y con la que debe manejar durante toda su vida. Esto es uno de los ejemplos que nos decía el texto, que esto es lo que ha acabado con que el español llegue a ser, con que el español llegue a desaparecer de los Estados Unidos. Por ejemplo, a nosotros los colombianos se nos enfoca mucho el aprender el inglés. ¿Por qué? Porque para nosotros es de importancia para hacer negocios, para hacer una maestría, para hacer un diplomado, para hacer ciertas cosas, nos requieren siempre el inglés. ¿Por qué? Por ser la lengua principal del mundo. Porque aquí, hasta en la China, si tú hablas inglés te sabes defender. Pero tú llegas a Hong Kong o a China, cualquier otro país de Asia, llegando a español, se te va a dificultar un poco más lograr lo que tú quieres. Por eso es que el inglés es tan básico y elemental, pero que yo considero que no debemos dejar perder
como tal nuestro idioma, el español, sino que más bien debemos hacerlo ver también como algo importante que serviría para negocios, para, para el comercio, para lo que es, por ejemplo, la industria de la música, del cine, que eso nunca se pierda. ¿Por qué? Porque si solo nos enfocamos en el idioma inglés, siempre van a ser los ingleses quienes representen lo que somos, lo que hacemos, y es de ahí de donde se empieza a perder la cultura, el tipo de cultura, su lengua, sus tradiciones, porque vendemos lo de los demás y no mantenemos lo de nuestro. Pero en sí lo que yo les quería contar era cuando llegó el español, cuando fue el contacto del español con el inglés. Y su auge, no su auge, su impacto que tuvo fue de trascender. ¿Por qué? Porque fue muchos lugares de los Estados Unidos que se llenaron de hispanoparlantes, o sea, es decir, personas que dominaban el español, que llegaban por una mejor vida y por una estabilidad laboral, que ellos han sido los que han, con su familia, han hecho del país algo, han hecho que el país se represente. Muchos de los representantes son de otras procedencias, no significantemente de Estados Unidos, muchos vienen de México, de Cuba, de puertorriqueños, pero que por el hecho de estar tanto tiempo allá ya se consideran ingleses. Para mí ese texto me pareció muy interesante, encontré cosas muy buenas, datos que no sabía. Por ejemplo, desde cuando Hugo Chávez tuvo posesión como presidente en los venezolanos, fue allí donde se empezaron a ver inmigrantes venezolanos en los Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con Cuba, cuando Fidel Castro entró al poder. Claro, la situación económica, la situación de vida, como se dice, eh, se empezó a ver afectada y cada uno iba sacando sus maletas, iba buscando nuevos proyectos, nuevas puertas que les ayudaran con la situación que tenían. Compañeros, espero que mi aporte pues les haya sido, es breve, les haya sido de mucha ayuda, y que no olvidemos en seguir inculcando nuestra lengua y no dejar que se acabe. Muchas gracias.